Ya. Ya empieza. ¿Qué onda, cachorros? Hoy vamos a hablar sobre qué es la etimología y por qué importa. Hey, ¿qué onda? ¡Cállate! Hola, niñas, pues hoy vamos a hablar del origen de las palabras. A ver, síguenos contando. ¿A poco sí? Sí, claro. Donde vamos a hablar, pues, de algo que usamos todos los días, pero que casi nunca pensamos de dónde vienen. ¿Cómo ¿De qué? Mensas, pues, la palabra. A ver, cuéntanos un poco más sobre eso. Pues ya ves que todas hablamos, escribimos, escuchamos música, leemos mensajes. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué decimos las cosas así o de dónde vienen las palabras que usamos? Yo no, ¿ustedes? Ay, yo, fíjate que yo sí. ¿Por Sí. qué? No sé, como que de repente digo, ay, qué palabra tan rara de dónde salió. También, ¿verdad? Oye, sí. Te entra la duda. Pues síguenos contando, Karen. Ya, amiga, pues bueno. Justo de eso trata la etimología, que es la ciencia que estudia el origen y la evolución de las palabras. Cómo se formaron, qué significaban antes y cómo fueron cambiando en el tiempo, ¿sabes? Ajá, ya voy entendiendo un poco. A ver. Sigue, por favor. Ay, no. Pues mira, según la Real Academia Española, Ajá. la palabra etimología viene del latín etimología Oh, eso no lo sabía. y del griego etimología. Bueno, y pues como te continuaba diciendo, esto significa el verdadero sentido de las palabras. O sea, que estudia la etimología en busca del significado original y reales de las palabras, no solo lo que entendemos hoy. ¿Ok? Ok. Interesante. Obvio. Y bueno, amigas, les voy a dar unos ejemplos de algunas palabras como estas. A ver, ¿cómo cuáles? A ver, ¿no se les ocurre alguna? Lo que sea. A mí no, ¿a ustedes? No, tampoco. No. Uch. Pues lo que estamos usando, teléfonos, que viene del griego tele, significado lejos, y de fonos, que es sonido. O sea, literalmente significa sonido a distancia. Órale, Oh. no manches. ¿Quieren otra? A ver, otra, A ver. sácatela. La otra es escuela. Viene del griego skole, que antes significaba tiempo libre para aprender, no solo el lugar donde estudias. Órale, Oh. eso no lo sabía. Ay, si le pusieran así, sí, igual a escuela. Pero bueno. A ver, la etimología es muy importante porque también nos conecta con nuestra historia, con la cultura y con la forma en la que la humanidad ha pasado a lo largo del tiempo. Además, entender el origen de las palabras nos ayuda a hablar mejor, a escribir con más claridad y tener un vocabulario más amplio. Ya. Y pues a veces usamos palabras que sin darnos cuenta, o sea, pueden tener siglos de historia detrás. ¿En serio? Sí, o sea, también el saber su origen no solo te hace sonar más culto, ¿sabes? Sino que te hace comprender, no sé, mejor el sentido de lo que dices. O así lo veo yo. Ya veo. Sí. Y bueno, así que a lo largo de este podcast, pues vamos a estar hablando sobre lo que es la etimología, chavos, porque es importante cómo se clasifican los tipos que hay y pues qué papel tienen hoy en día en nuestra manera, pues, de hablar, ¿saben? Así que, comencemos. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el lenguaje y el papel del origen de las palabras. Pues una de las cosas más interesantes del lenguaje es que siempre está cambiando. Que pues las palabras no se quedan iguales, o sea, van evolucionando. Ajá. ¿En serio? Y esto sucede, pues depende de las personas y las culturas. También, pues el idioma español, por ejemplo, tiene raíces en el latín. Pues esto va dependiendo, pues, de las personas y las culturas. El idioma español, por ejemplo, tiene raíces en el latín, pero tiene palabras del árabe también. También tiene del náhuatl, del inglés y del griego. ¿En serio? ¿En Wow. serio? De árabe no lo sabía. Sí, de verdad. ¿De qué más? Y de muchos otros idiomas, ¿sabes? No. Wow. Y pues eso demuestra que el lenguaje es algo vivo, que adapta con el tiempo y con la sociedad. ¿No?
Por eso conocer el origen de las palabras es importante. ¿Ustedes saben por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto nos ayuda a entender cómo se formaron los idiomas, cómo se mezclan las culturas y cómo fueron cambiando los significados. ¿Quieren saber algunos ejemplos de estos? Ah, sí. Miren, como por ejemplo la palabra trabajo. ¿Saben de dónde viene? No, No. ¿dónde? La palabra trabajo viene del latín tripalium, Ay. que era una especie de instrumento de tortura. O sea, literalmente trabajar antes era un sufrimiento, no como ahora que pues es una necesidad. No puede ser. Y aunque hoy el sentido cambió, sigue teniendo una carga de esfuerzo, ¿no? Pues sí. Sí. Y así les puedo dar muchos ejemplos, como otro también es el de amigo, que ese viene del latín amicus, relacionado con amare, que significa amar. O sea, literalmente como amigo es como amar, básicamente. ¡Qué bonito! Sí, nos amamos. Eso nos muestra que desde el principio la palabra amigo tiene que ver con el cariño y el afecto. La etimología nos ayuda también a comprender mejor cómo pensamos. Las palabras reflejan la forma en que la sociedad ha entendido el mundo. Por eso cuando estudias el origen de las palabras no solo aprendes los idiomas, sino también la historia, la filosofía y hasta de cómo ha evolucionado la manera de pensar. Además, el origen de las palabras juega un papel importante en la comunicación actual. A veces usamos palabras que vienen de las raíces antiguas sin darnos cuenta, y eso nos permite conectarnos con culturas de hace miles de años. También la etimología nos recuerda que hablar no es algo simple, es continuar una historia que empezó hace siglos. ¡Wow! ¡Órale! No No manches. ¿Cómo cambian el significado de las palabras? Oigan, no inventen. Algo que me parece como muy interesante es cómo las palabras cambian su significado con el paso del tiempo. No manches, ¿verdad? De verdad. Muchas palabras que usábamos hoy antes significaban algo completamente distinto. Y pues eso se debe a los cambios en la sociedad, en la cultura e incluso en nuestra forma de pensar. ¿Cómo cuáles serían? Por ejemplo, la palabra villano, pues antes significaba persona que vivía en una villa, o sea, alguien como del campo. Ah, sí, sí, sí. ¿En Y serio? ahora ¿En villano, serio? pues nada que ver. Pues no, o sea, ahora villano significa como persona mala o alguien malvado. Ajá. Sí, feo. Otro caso es pasión, que antes se usaba para hablar del sufrimiento de Cristo y ahora lo usamos para hablar del amor y de cosas que nos entusiasman mucho. ¿Es pasión? Es... Ahora. Estos cambios muestran que las palabras evolucionan junto con la gente. Lo que antes era positivo puede volverse negativo o al revés, dependiendo del contexto. Y eso es justo lo que estudia la etimología, cómo cambian las palabras en su forma y en su significado con el tiempo. También está el hecho de que muchas palabras nuevas se crean combinando raíces antiguas. Por ejemplo, biología viene de bios, que significa vida, y logos, estudio, o sea, el estudio de la vida. Ah, no. Oh, ¿en serio? Pero son como muy coherentes, ¿no? Las palabras. Ajá, o sea, como que sí. Y eso mismo pasa con un montón de términos científicos, como geografía, fotografía, microscopio y muchos más. Wow. Ah, mírala. Entonces, conocemos la raíz, entendemos mejor las nuevas palabras que aparecen todo el tiempo. Y lo mejor de todo es que te ayuda a aprender más rápido otros idiomas porque muchas palabras comparten raíces parecidas. Por ejemplo, si sabes que tele significa lejos. Lo dijimos anteriormente. Oh, sí, Fue lo que Sí. dijo Karen anteriormente. Cierto, cacharros. Entiendes enseguida palabras como televisión, telescopio o teléfono. Que es como lejos. Ajá. Ah, ya. Así que la etimología no es algo aburrido. Es como tener un mapa que te guía por la historia del lenguaje y te ayuda a entender cómo ha cambiado la manera de comunicarnos. Wow. Wow. Oigan, chicas, ¿y también saben que hay dos tipos de etimologías? ¿Y cuáles son? ¿Cuáles son? Explícanos eso. Son las populares y las científicas. No, de verdad yo nunca había escuchado sobre esas. Pues dentro del estudio del origen de las palabras hay dos tipos principales,
las populares y las científicas. Las populares son las que la gente crea con el tiempo para explicar de forma más sencilla el origen de las palabras, aunque no siempre sean correctas. ¡Órale! Wow. No manches. Nunca lo había escuchado. Son historias o interpretaciones que surgen por el sonido de la palabra o por lo que la gente cree que significan. O sea, ¿cómo? Pero explícame más ejemplos porque no entiendo. Bueno, por ejemplo, hay quienes piensan que la palabra murciélago viene de muerde el lago. ¡Ay, O ahora! sea, ¿cómo? Viene de morder el... Piensan que viene de la palabra muerde el lago o muérase el lago, pero en realidad viene del latín caeculus, que quiere decir ratón pequeño y ciego. O sea, nada No que ver. inventes. No manches. Nada que ver muerde el lago con Ni eso. con murciélago, sinceramente. Qué raro. Sí, ya sé. Y aunque sea incorrecta, esa interpretación popular muestra cómo la gente intenta darle sentido al idioma. Ay, ya. No ya sé, yo lo veo entiendo. bien raro. A mí no me da sentido que sea muerde el lago. ¿Qué tiene que ver muerde el lago con un Con el murciélago? murciélago. Mm. Yo creo que es como el juego de palabras, ¿no? Tal vez Tal vez. intentaron Ajá. cambiar. Pero bueno, por otro lado, las etimologías científicas son las que investigan a fondo, comparando textos antiguos, idiomas, raíces griegas y latinas, y los cambios fonéticos que han ocurrido con el tiempo. O Oh, sea, sí. entonces esas son como palabras, o sea, que están bien, pues, o sea, que son correctas. Ajá, No lo como- científico. Ajá. Son sí, las que tipo. están estudiadas y Ah, corroboradas sí. científicamente. Sí, ya. Ok. Ya entendí. Por ejemplo, los lingüistas pueden saber de dónde viene una palabra analizando cómo se usaba en distintos periodos o cómo se pronunciaba antes. Las dos son importantes. Las populares porque muestran la creatividad y la cultura de la gente, y las científicas porque nos ayudan a conocer con precisión la historia real del lenguaje. Órale. Wow. Oh, ¿en serio? Además, las etimologías populares muchas veces influyen en cómo la gente pronunciaba o escribe las palabras hoy. Así que, aunque no sean correctas, también tienen un valor cultural enorme. Sí, porque es como Pues- que la gente ya lo adapta. Ajá, Sí. o sea, son como palabras que ya Ya se quedan, ¿no? ya usa fueron la gente de que moldeadas. de años. Sí, Ajá. sí, sí, sí. La etimología, tanto la popular como la científica, nos enseña que las palabras no aparecen de la nada, sino que son producto de una evolución constante, influenciada por la sociedad, la historia y la forma en la que pensamos. Oigan, chicos, y abrimos una sección de palabras curiosas que usamos sin saber de dónde vienen. Ahora sí llegamos a su sección favorita, chicos. La sección que más les gusta. Y seguimos con más palabras raras. Algunas de estas las usamos a diario, pero su origen es todo menos normal. Prepárense para sorprenderse o reírse un poco con nosotras. Así dice. Bueno, ¿y qué les parece si empezamos con una normal? ¿Cómo cuál? Alumno. A ver. Viene del latín alumnus, que significa alimentado o criado por alguien. O sea, ¿cómo? O sea, que somos unos criados. Nada que ver. Que nos alimentan. Pero hay un mito que dice que viene de a lumen, que sea sin luz. O sea, como si el maestro le diera luz al alumno. Ay, obvio. O sea, pues no es todo cierto, pero suena poético, ¿no? Y seguimos con otra que pues no es rara, pero está como no tan común, siento yo, no sé, que es sinvergüenza. Ajá. Que originalmente no era un insulto tan fuerte. Literal significa pues alguien que no tiene vergüenza. Sí, sí, sí. Pero en el pasado se usaba más como atrevido o valiente. Como el tiempo cambia a algo más negativo, tipo descarado. Yo les voy a decir otro que pues también es muy común, más en las escuelas, que es biblioteca, que esta viene del griego biblión, o sea, libro, y de teque, que es como una caja o un depósito, que pues literalmente es la palabra. Literalmente biblioteca significa caja de libros. Wow. Pues, ¿En serio? Sí, pues sí. O sea, básicamente es un contenedor gigante para guardar conocimientos, literalmente. Pues sí, Sí. literal, sí. Y otra
que pues es muy común entre todos, que es mentira. Ajá. Esta viene del latín mentiri, que significa inventar con la mente. Oh, ¿en serio? Sí, de verdad que está bien interesante. Por eso mentira está relacionado pues con la mente, literalmente. Es curioso porque la mente crea algo que pues no existe. Pues sí, Sí. tiene mucho que ver. Otra palabra es dinero, que viene del latín denarius, que era una moneda romana. Wow, ¿en o sea, serio? ese era como el nombre del dinero allá, pues, o... Sí, de hecho en su época el denarius era tan común que acabó representando todo tipo de pago. Así que decir denarius era como decir lana o plata hoy en día. Wow, está súper interesante eso. Y otra palabra es escenario, del latín scaneario, que viene del griego skene, que significa tienda o carpa. Tiene sentido también eso. Porque en los primeros teatros los actores actuaban bajo una tienda. Con el tiempo, escenario pasó a ser el lugar donde ocurre la acción. Ah, no manches. No manches, Sí, está bien superinteresante. interesante. Sí. Bueno, amigas, y como les decía, hay otra palabra que yo conozco que es hospital. Este es pues del latín hospes, que significa huésped. Amigas, yo tengo otra que pues es hospital. Este viene del latín hospes. ¿Saben qué significa? ¿Qué ¿Qué significa? significa? Ay, denme una idea, todo quieren que les diga. No, Ay, ninguna. pues, No se me ocurre. A ver, infórmanos. Ay, no, bueno, pues este significa huésped. Wow. Un hospital. Tiene sentido, de verdad. Ah, sí. Un hospital era originalmente un lugar para recibir viajantes o personas sin casa. No inventes No nada. manches. ¿Quién conoce No. ese hospital ahorita? O sea, como un hotel, literal. Ajá, Ajá, Pero para. como para gente de fuera, supongo, ¿no? Sí. pues sí. Y nada que ver con lo que es un hospital ahorita. No. Después, pues este lugar se convirtió también en un lugar pues para cuidar enfermos y así. Por eso también existen palabras como hospitalidad. Órale. Oh, ¿en serio? Nunca lo había pensado. Pero oigan, también tengo otra palabra más. A ver, ¿Cuál es? ¿cuál? Dinos. Es compañero. Este viene del latín companionem, que significa el que comparte el pan. O sea, literalmente tu compañero era con quien compartías el pan, pues. Pues como amigo, ¿no? Pues sí, por eso casi. suena tan amistoso. Compartir comida une a la gente, ¿lo sabían? Ah, sí, pues sí. Sí, te lo juro, Como amiga. nosotras en el recreo. Ay, sí, literal. Ay, no. Pero bueno, otras ahí andan, ¿verdad? Otra palabra más que se usa es ventana, que viene del latín venus, que significa viento. Órales. Al principio ventana era una sola abertura por donde entraba el aire. Luego se empezó a usar para los huecos con cristal. Así que sí, ventana es literalmente por donde pasa el viento. Oh. Súper interesante. Otra más es profesor. No lo había mencionado, pero su raíz profereti significa declarar públicamente. En la antigua Roma, profesor era quien hablaba frente a los demás sobre un tema que dominaba. Por eso decimos profesar, una fe o una idea. Ya entendí. Sí, de verdad tiene mucho sentido esa palabra. Sí. Ok, pues lamentablemente llegamos al final de este podcast y ahora sí vamos a decir las conclusiones. Bueno, la conclusión de esto es la importancia de la etimología hoy. Aunque a veces no lo parezca, la etimología sigue siendo súper importante hoy en día. Nos ayuda a comunicarnos mejor, a escribir correctamente, a entender el significado profundo de las palabras y ampliar nuestro vocabulario. Claro, es muy importante. En la escuela, por ejemplo, puede ayudarte a aprender más rápido nuevas materias, porque muchas palabras de ciencia, historia o literatura vienen del latín, griego o del latín. Si entiendes las raíces, es más fácil recordar sus significados. Por ejemplo,
Si sabes que bio significa vida y logia, estudio, cuando escuches biología, biografía o biopsia, ya sabrás más o menos de qué tratan. Ah, cierto, porque las palabras son como un juego de palabras. Ajá. Se asocian. Justo ya sabiendo como el significado de una, te das a la Ajá. idea de más o menos qué significa esa palabra. Exacto. La etimología también fortalece nuestra identidad cultural. Cada palabra que usamos tiene una historia que viene de nuestros antepasados, de las civilizaciones que existieron antes y de los pueblos que se mezclaron para formar el idioma que hoy hablamos. Por ejemplo, en el español tenemos palabras del náhuatl como chocolate, tomate o aguacate. Eso demuestra que el idioma no solo es comunicación, también es historia viva. Gracias por acompañarnos en este podcast, El origen de las palabras. Esperamos que veas el idioma con otros ojos, que te interese descubrir el significado verdadero de lo que dices y que entiendas que cada palabra tiene una historia que vale la pena conocer. Hasta la próxima, cachorro. Muérete. Esto fue todo por este episodio. Hasta la próxima, cachorros. Bye, Bye. Bye.